Hola, vamos a calcular rentabilidades. Según hemos estado aprendiendo con la teoría, teníamos que calcular varios resultados sucesivos y ahora pues pasamos directamente a resolver este problema que se trata de averiguar, en este caso, el beneficio antes de intereses e impuestos, beneficio neto, rentabilidad económica y financiera de la empresa Primer Cálculo de Rentabilidades SL. Bien, ¿cuáles son los datos que aparecen? Tenemos el valor del activo total. Este es un dato del balance de la empresa. Financiación propia, 70% del activo. Esto, si recordamos, es el valor del patrimonio neto de la empresa. Entonces, este activo total, en un 70% de su valor, está financiado de forma propia, es decir, con patrimonio neto. Además aparecen datos sobre ventas y otros ingresos de explotación, 60.000 euros, así como las compras y otros gastos de explotación, 43.000 euros. En este caso los datos ya vienen dados también. Si el tipo de interés anual de la financiación ajena es del 6% y el tipo impositivo del impuesto de sociedades del 25%, calcular. Vamos a ver, por un lado aquí tenemos que este 6% es el porcentaje de intereses que tiene que pagar esta empresa por la financiación ajena que posee. Además, debe pagar como impuesto sobre sociedades un 25%. Bien, entonces, sabiendo que tenemos que calcular todos estos valores que tenemos aquí, vamos a ello. En la solución vamos a tener siempre una estructura básica, tal y como hemos aprendido en la teoría, de cuenta de resultados. Aparecen los ingresos y gastos de explotación, que una vez que se restan entre sí obtenemos el resultado de explotación, va II o beneficio antes de intereses e impuestos, beneficio bruto. Esta sería la solución de este apartado A, ¿vale? Aquí obtendríamos ese dato. A continuación, pues tenemos los datos de ingresos y gastos financieros que se restan entre sí y obtendríamos un resultado financiero BAI, o beneficio antes de impuestos. Finalmente, restamos el impuesto sobre sociedades y obtenemos el resultado del ejercicio o beneficio neto. Bien, pues vamos a empezar a calcular en el mismo orden que aparece en esta estructura de cuenta de resultados. En primer lugar, necesitaríamos saber el dato de estos ingresos de explotación. Como los tenemos aquí, venta y otros ingresos de explotación por 60.000 euros, pues simplemente, al no tener que hacer cálculos añadidos, pues pondríamos nuestra cifra. ¿De acuerdo? Gastos de explotación. ¿Tenemos que hacer algún otro cálculo añadido o viene ya ese dato en el enunciado? Como viene directamente, pues nosotros lo ponemos en su lugar. Y al restar estas dos cantidades, como nos indica aquí, la operación que hay que realizar es esa resta, pues tendríamos 17.000 euros de beneficio bruto. Recordar, esto era lo que nos pedía el apartado A. Como en el B pide el beneficio neto, pues tenemos que continuar calculando más resultados. A continuación, ingresos financieros. Normalmente en nuestro supuesto no va a aparecer nunca este dato, ¿vale? Con lo cual nosotros podemos poner 0 directamente. Si apareciese alguna vez, pues se colocaría ahí, pero normalmente, sobre todo pensando ya en selectividad, pues no nos suelen dar ese dato de ingresos financieros. Pero, repito, si aparece, lo pondríamos, en vez de un 0, pues pondríamos aquí la cantidad. Los gastos financieros no aparecen como un dato, como hemos visto aquí anteriormente, con los ingresos y gastos de explotación, simplemente nos dice que ascienden a un 6% de intereses por la financiación ajena. ¿Qué ocurre? Que solamente conocemos el dato de la financiación propia, que sería un 70% del activo. Sin embargo, la financiación ajena, en este caso la calculamos nosotros porque el resto, es decir, un 30%, sobre ese activo total debe ser la financiación ajena. Recordar que todo el valor del activo tiene que ser igual al patrimonio neto más pasivo. Con lo cual, si 30.000 lo sumamos a los 70.000 euros que nos daría
este porcentaje obtendríamos los 100.000 euros, igual que el valor del activo, con lo cual el balance queda cuadrado. Repito, estos 100.000 euros supondrían el 100% del activo. Y ahora, ¿cómo lo financiamos? Pues de este 100%, un 70% con financiación propia y como hemos puesto aquí, un 30% de esos 100.000 euros con financiación ajena. Es decir, que tanto el pasivo corriente como el no corriente ascienden a 30.000 euros. Vamos a ponerlo por aquí, lo indicamos. Quiere decir que tanto el pasivo no corriente como el pasivo corriente ascienden a 30.000 euros. Luego, el 6% de los intereses que aparecían aquí en el enunciado se calculan sobre esos 30.000 euros. Y esto nos daría un valor de 1.800 euros. También podemos hacer una cosa, para que no se nos olvide que los tenemos que restar estos valores, se puede indicar el signo menos por delante y así ya es verdad que no nos podemos despistar, ¿vale? A ver, recopilamos. Teníamos nuestro resultado de explotación con un valor de 17.000 euros. Ingresos financieros, no tenemos datos, pues simplemente 0. Gastos financieros, lo acabamos de calcular, el 6% sobre la financiación ajena. Si a 17.000 le restamos esos 1.800, pues nos va a dar un valor de 15.200 euros. De esta forma hemos llegado ya a calcular este segundo resultado, que es el financiero o beneficio antes de impuestos, y nos quedaría ya simplemente calcular el impuesto sobre sociedades. Como el enunciado nos decía que el porcentaje o tipo impositivo para este impuesto era de un 25%, pues nosotros tenemos que calcular el 25% de esta cantidad que tenemos aquí. Es decir, el 25% de 15.200 como en este caso también es una cantidad que tenemos que restar, porque ya dijimos en su momento que se pagaba Hacienda, pues restamos 7.800 euros, puesto que esa cantidad no se va a quedar en la empresa. La empresa cumple con sus obligaciones fiscales y restaríamos ese importe, 3.800. De esta forma llegamos al resultado final, o el resultado del ejercicio, beneficio neto, que en este caso asciende a 11.400 euros. Bien, pues ya tenemos aquí nuestro resultado del ejercicio, beneficio neto, que nos daba 11.400 euros, es decir, lo que nos pedía el apartado B. A continuación, si resolvemos el apartado C y D, pues nos piden calcular rentabilidad, tanto la económica como la financiera. La rentabilidad económica, recordamos que se obtiene dividiendo el beneficio antes de intereses e impuestos entre el valor total del activo y multiplicamos por 100, puesto que se expresa en porcentaje. El beneficio antes de intereses e impuestos ascendía a 17.000 euros, tal y como hemos calculado en nuestra cuenta de resultados. ¿Veis? Nuestro apartado A resuelto, 17.000 euros. Y el activo total, pues era un dato que aparecía en el enunciado, que hemos estado hablando de él en repetidas ocasiones. Y ponemos aquí su valor, 100.000 euros. Multiplicamos por 100 y esto nos da una rentabilidad económica de un 17%. Como siempre hacemos nuestro comentario, por cada 100 euros de activo, que es con lo que estamos comparando en el denominador, se obtienen 17 euros de beneficio bruto. A continuación, rentabilidad financiera. Ponemos también nuestra fórmula indicada donde dividimos o comparamos en este ratio o cociente el beneficio neto o resultado del ejercicio con los fondos propios. Igualmente, en nuestra cuenta de resultados obteníamos 11.400 euros en nuestro apartado B. ¿Lo veis aquí al final?
Y los fondos propios, en el enunciado, nos indicaban que ascendían al 70% del activo, es decir, el 70% de 100.000, que son los 70.000 euros que tenemos aquí. Y multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. Esto nos da un 16,29%. ¿De acuerdo? Si hacemos también nuestro comentario, pues dice que por cada 100 euros de recursos propios o fondos propios o patrimonio neto o neto patrimonial, se obtienen 16,29 euros de beneficio neto. Bueno, pues ya hemos solucionado nuestro primer problema. Espero que os haya parecido sencillo. Nos vemos pronto.